pero cómo fue en la campaña del 24, cómo este término narcopartido, narcocandidata, empezó a incendiar de nuevo el debate público, de nuevo, sin ninguna prueba. Sucedió con bots digitales que lo utilizaban a manera de hashtag, lo utilizó Xóchitl Gálvez de forma absolutamente irresponsable en un debate presidencial. Vanessa vuelve a darnos un análisis objetivo sobre los esfuerzos de Claudia Sheinbaum por abatir la delincuencia en México. Hablamos ahora de la detención de Diego Rivera, alcalde de Tequila, del partido Morena. Yo creo que la gran historia detrás de esa detención es, independientemente del factor Trump, que reitero juega, es la voluntad del gobierno federal de desarticular, digamos, la coalición del crimen organizado con el Estado mexicano, una banda que extorsionaba comerciantes, que extorsionaba empresarios, a partir, digamos, de lo que conocemos que son denuncias ciudadanas de propios funcionarios públicos y también de empresarios, hay que decirlos, pues muy importantes. Creo que la gran noticia acá es local, es el éxito de la Operación Enjambre, esta operación que todos conocemos, implementada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal, desde finales, creo que fue noviembre del 24, y que ha tenido, digamos, resultados importantes en materia de seguridad, pero también resaltaría resultados importantes en materia política, porque ha implicado que el gobierno federal vaya inclusive en contra de cuadros de su propio partido, aún sabiendo el costo político que esto tiene, sobre todo de cara a unas elecciones que están prontas, tan pronto como el próximo año. Recordar que esta operación Enjambre ha tenido 67 detenidos hasta ahora, 14 de ellos han sido alcaldes, han sido presidentes municipales, 5 han sido de Morena. Vaya, Diego Rivera no es una excepción, ni mucho menos. Han existido 2 presidentes municipales en el Estado de México, uno en Chiapas, uno en Puebla, y pues finalmente en el Estado de México. Entonces, creo que eso es lo que primero, antes de hablar del factor Trump, hay que reconocerlo en términos de la narrativa nacional, porque si la opinión pública veníamos pidiendo hace mucho tiempo, con justa razón, que el gobierno federal reconociera la corrupción, pues acaso es que eso es lo que se está haciendo. Si veníamos pidiendo con justa razón que se detuvieran a funcionarios de su propio partido, pues eso es lo que se está haciendo. Entonces creo que esa debería ser la gran noticia de la que hoy estamos hablando. Hay 2 tipos de países en América Latina: equilibrio de baja criminalidad, equilibrio de alta criminalidad. Aquí, según Marcelo Bergman, se están reproduciendo la ampliación de los mercados ilegales que generan una enorme fuente de trabajo, riqueza, corrupción, violencia, y por otro lado, una contracción sistemática del Estado respecto a su capacidad de disuadir al crimen. Vemos, la impunidad es casi absoluta de los delitos más graves en México. La tesis que hemos presentado recientemente sobre la impunidad tiene que ver con tu pregunta. Creo que hemos entendido mal la impunidad, leyéndola como un pasivo del sistema político, cuando en realidad es un activo del sistema político. ¿En qué sentido? En el sentido de que los actores políticos, de forma transversal a los colores, a los gobiernos, y más allá de los cambios de gobierno, negocian la impunidad. Y vamos a tomar el punto de Vanessa también, que aquí adentro parecería, tú dices que siempre lo vemos, pero parecería haber una cierta intención desde la presidencia, con esta presidenta, con un claro campeón que tiene en el tema, que es su secretario de Seguridad Pública. ¿Ves la posibilidad, Carlos, ves la posibilidad de que se rompa ese equilibrio? Si en efecto en lo que estábamos era un equilibrio de alta criminalidad. Donde tenemos pues una coalición que tiene mucho poder, pero una presidenta que no tiene el control sobre la coalición que tenía su predecesor, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una presidenta poderosa, pues en la medida que es la presidenta de esa coalición, pero esa coalición, digamos, hay muchos grupos, muchos intereses, muchas facciones que no están todos necesariamente alineados con la presidenta. Entonces, me parece complicado pensar que la presidenta, por ella sola, digamos, por la mera fuerza de la oficina presidencial, va a poder alinear todos esos intereses. Además, sabemos que sobre todo durante el sexenio anterior hubo una política deliberada, digamos, de dejar hacer y dejar pasar. Pero déjame pasar con Vanessa. Tú te sientes, está arrancando, ya la voz de la experiencia nos dice que esto siempre pasa y que ya lo ha visto 6 sexenios, pero muchos sí ven un cambio de estrategia y un cambio de actitud que igual no alcanza, como argumenta Carlos. ¿Tú cómo lo ves al año de gobierno de Claudia Sheinbaum? Yo creo que tenemos elementos para asumir que ambas cosas son correctas, como suele suceder en la realidad, que la realidad no es blanco o negro, sino admite ciertos matices. La realidad es que lo que sabíamos de la biografía y del trabajo de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México es que ella tiene especial interés y especial éxito en la agenda de seguridad. Y por el otro lado, también sabemos, o no sabemos, podemos intuir que ha utilizado la presión de Trump y la colaboración requerida como un factor como una especie de impulso, como aikido político, para avanzar
temas que en materia política no era tan sencillo avanzar porque iban justo en contra de lo que había sucedido en la administración anterior, como fue el abrazos, no balazos. Entonces creo que ambas cosas son ciertas. Pero también me gustaría que problematizáramos un poco más cómo ha ido mutando el concepto de esto que vemos pues hoy, nada más y nada menos fuimos convocados para hablar de la narcopolítica y sus alcances. Es lo que titulaba tu columna del día de hoy. Vaya, es lo que vemos en los encabezados. Cuando se habla de la detención de Diego Rivera, se habla de la narcopolítica. Entonces creo que también estos avances por parte del gobierno federal y en general de la estrategia de seguridad también nos deberían invitar a problematizar el concepto de qué estamos hablando cuando hablamos de narcopolítica, porque creo que fue un concepto que nos fue muy útil en el pasado, nos fue muy útil para describir un fenómeno que no sabíamos cómo nombrar, pues la relación entre agentes estatales y agentes criminales que traficaban drogas. Pues por eso en los 80s, en los 90s fue un término tan popularizado, porque explicaba que ese eje central, ese eje económico del crimen organizado era precisamente la droga. Cuando hablábamos de narcopolítica, estábamos hablando del dinero de la droga que protegía la impunidad. Por eso tenemos en nuestro imaginario popular pues narcopolíticos que tienen que ver con esa impunidad. Genaro García Luna, acaso el más importante, pero también Mario Villanueva en Quintana Roo o Yarrington en Tamaulipas. Pero lo cierto es que el país cambió, el crimen organizado cambió, la estrategia cambió. Entonces parece que el término del que todos seguimos hablando pues se nos va quedando viejo, ¿no? El crimen organizado sigue siendo el narcotráfico, pero ya no solo es narcotráfico, ya sobre todo no es narcotráfico. Es extorsión, es cobro de piso, es huachicol, es trata de personas, es coerción electoral, es financiamiento ilegal de las campañas. Y por eso creo que el caso de Diego Rivera es tan ilustrativo, porque no hay una sola droga involucrada, solo es extorsión. Lo que no le requiere grandes cantidades de territorio nacional controlado para el trasiego de estupefacientes, simplemente el control de un territorio muy pequeño y la inhabilidad o la tolerancia por parte del Estado para que eso siga pasando. Entonces, concluyo señalando que creo que nuestra discusión pública, por la fertilidad de la misma, por el bien de la verdad, debería ir avanzando del uso de este término que se nos ha quedado insuficiente, se nos ha quedado obscuro, que ya no explica demasiado el fenómeno criminal y los niveles de cooptación del Estado mexicano. Y sobre todo no nos explica demasiado bien cuáles deberían ser las políticas públicas para la desarticulación de esta cooptación del Estado. ¿Cuál creen ustedes que es el actor que más influye a favor de la delincuencia organizada a nivel global? ¿Para bien o para mal? ¿O para bien o para...? El actor que más influye para fortalecer a la delincuencia organizada a nivel global. ¿Gobiernos locales? El gobierno. Los policías. Actores, representantes del Estado. Pero que frente al tamaño del problema que estaba diciendo Ernesto, la complejidad, la penetración, pues sí, nos queda chico, ¿no? Supongo que por algún lado hay que empezar. Pero yo solamente diría, en aras justo de la política que hace falta, de desarrollo de capacidades institucionales, de combate al lavado de dinero, la parte que realmente le pega al nervio del negocio, necesitamos hacer mucho más. ¿A cuántos abatidos, cuántos apresados, cuántos extraditados se han acumulado a lo largo de las décadas? Y el negocio aquí sigue. Vanessa. Bueno, yo quiero cerrar. Hace un par de semanas, 3 días después de la acción militar unilateral de Estados Unidos en Caracas, Salvador Camarena publicó una gran columna, un gran artículo en El País que le recomiendo a todos. Lo hizo a propósito de estas declaraciones de Trump en donde señaló que Claudia Sheinbaum no es con quien gobierna México, sino que lo hace el crimen organizado. Y frente a ello, Salvador Camarena, un periodista por los 4 costados, hizo algo que me parece muy importante y tiene que ver justo con la narcopolítica. Puso el freno de mano y reconoció cómo este país, en el debate público de nuestro país, algo se pudrió cuando de forma absolutamente temeraria y sin pruebas empezamos a aceptar que Morena era un narcopartido. Esto no lo dice Salvador Camarena, lo digo yo. Recordar cómo pues sabemos que existe un vínculo criminal entre los actores estatales y el crimen organizado, al menos desde el siglo pasado, pero cómo fue en la campaña del 24, cómo este término narcopartido, narcocandidata, empezó a incendiar de nuevo el debate público, de nuevo, sin ninguna prueba. Sucedió con bots digitales que lo utilizaban a manera de hashtag, lo utilizó Xóchitl Gálvez de forma absolutamente irresponsable en un debate presidencial. Y lo que propone, con toda razón, Salvador Camarena, es que empecemos a limpiar el debate público de esa palabra, que no solo no dice nada ya para el fenómeno de gobernanza criminal que vimos en el país, pero que deberíamos utilizarlo la prensa, la opinión pública, en mesas de opinión, de forma mucho más responsable, sin histerias, sin generalizaciones. Y la forma en la que él señala, y con esto cierro, que se puede empezar a limpiar el debate público es siendo nosotros cuidadosos con ese término, pero también Morena limpiando su propio partido. Y por eso creo que es un gran acontecimiento lo que está pasando con Operación Enjambre, que es correcto, ojalá se incremente en cuadros, en intensidad, pero es una gran noticia porque por ahí empieza esa limpieza del uso indiscriminado de la palabra narcopolítica en el debate nacional. Sí, mira, esta nota pasó desapercibida. Dijo el general, el del secretario de la Sedena, que casi la mitad de las armas incautadas en México provienen de una empresa que le
distribuye armamento al ejército de Estados Unidos. Y tú no viste una columna editorial en TV Azteca o en Latinus o en Telefórmula diciendo, bueno, tiene razón la presidenta, tenemos que actuar en conjunto Estados Unidos y México. No, México malo, México malo, México malo, porque ahora que está Morena en el poder. Pero si esa nota se hubiera dado cuando estaba Calderón o Peña, sí hubieran ofrecido una columna. Entonces tiene que haber un equilibrio, por eso dije, hay un análisis objetivo de Vanessa. También se ha transformado la delincuencia, es cierto, es lo mismo que pasó con la mafia italiana. Después vino la prohibición del alcohol, ya después vinieron las apuestas y exactamente el tráfico de personas. Lo de Tequila fue un gran ejemplo de que debe haber mano dura contra la delincuencia de todos los colores, y se escandalizan exactamente por lo de Tequila, Jalisco, pero no por lo de Teuchitlán, Jalisco, donde el alcalde de Movimiento Ciudadano fue apresado, detenido. Tenemos a cabeza de vaca, ya te dije el reporte de una exsecretaria de Bienestar de Cabeza de Vaca, no se presenta a la quinta audiencia, entonces van a girar orden de captura por el desvío de 985 millones de pesos. O sea, la delincuencia no nada más es la narcopolítica, como dice responsablemente Xóchitl Gálvez, es, como bien dijo el experto, la delincuencia mundial existe gracias a los gobiernos. Entonces Claudia está haciendo esfuerzos sobrehumanos para abatirla. Una mujer humanista, una mujer buena, una mujer decente y una mujer incorruptible. Tenemos que darle tiempo. Este es un cáncer heredado de gobiernos por décadas que echaron a perder a este país. Tenemos que seguir adelante, avanzar en el combate a la inseguridad, caiga quien caiga.